¿Cuántos están preparados para recibir la palabra que Dios va a traer hoy? Que va a cambiar tu vida. Siempre digo que Jesucristo no vino a informar. ¿A qué vino? A transformar, a sanar, a libertar. Entonces, cuando tú te expones a la palabra, algo sucede dentro de ti, porque esa misma palabra está viva. Amén. Entonces, tú no vas a recibir esto como un sermón más, tú vas a ver qué te quiere decir Dios a través de esta palabra. Amén. Bueno, y vamos entonces rápidamente a 1 Samuel 5, los 4 primeros versículos. Déjame que te los lea. Dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Eben-ezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y le pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. ¿Cuántos conocen la historia? Dios hoy te va a hablar algo para ti a través de esta historia. Amén. Este suceso nos habla de lo que ocurrió con el arca después de una batalla que tuvieron los filisteos contra los israelitas. Batalla en la cual el pueblo de Dios, Israel, terminó bastante mal. Terminó derrotado, siendo el pueblo con las promesas, el pueblo sobre el cual Dios había dicho: yo me haré con todos tus enemigos. Terminó derrotado, y no solamente derrotado, el arca que simbolizaba la presencia de Dios fue capturada. Los filisteos nos dice ahí que la llevaron a Asdod porque allí había un templo de Dagón. Este pueblo, como muchos otros pueblos paganos, tenían montones de dioses, pero para ellos Dagón era el principal, porque creo que pensaban que cuantos más dioses tenían, mejor les iban a ir las cosas. Pues supongo que uno era el de la cosecha, el otro el de la fertilidad, y pues mira, que si tengo un reparto de dioses en todas las cosas me va a ir bien, ¿verdad? Entonces, ellos sabían, es interesante, si te quieres leer el capítulo anterior y la historia, es interesante saber que los filisteos conocían del poder de Dios. Sabían del poder de Dios, porque cuenta la historia que cuando se enteraron que los israelitas iban con el arca a la batalla, tuvieron miedo. Ellos habían escuchado las cosas que el Dios Todopoderoso había hecho por ese pueblo de Israel. Pero claro, ahora, aún con temor, ellos enfrentan una batalla y se ven como los vencedores. Entonces dicen: bueno, recojamos este arca, este Dios, porque para ellos era uno más entre todos los que tenían. Recojamos este Dios y coloquémoslo junto a Dagón. Porque si Dagón era el principal y ese Dios había hecho tanto por ese pueblo de Israel, oye, va a ser que tiene poder, ¿eh? Vamos a ponerle como que junto al nuestro, junto al principal. Pero ellos no sabían de quién estaban hablando. Y una cosa es que un hijo de Dios o el pueblo de Dios sea derrotado en batalla porque tal vez Dios mismo ha quitado su mano por la rebelión, por la desobediencia, porque le quiere enseñar algo al hijo. Y otra cosa muy diferente es que decir que el Dios de ese pueblo es derrotado. Entonces ellos no sabían lo que estaban haciendo. Y Dios rápidamente manifestó su poder, porque nos cuenta la historia que al día siguiente, cuando van ahí, Dagón estaba postrado. Además, me encanta la palabra, postrado delante de Dios. Uno le quieren poner junto a, declarando poder, y Dios dice: no nos equivoquemos en posiciones. Aquí yo soy Dios y este está postrado delante de mí. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente me dice: ¿pero por qué así si es solo una imagen? ¿Verdad? Y hay textos en la palabra donde dicen que las imágenes tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. Yo también le pregunté lo mismo al Señor, pero Dios me llevó a Corintios, a las cartas, a una de las cartas que Pablo escribió. Y ahí en esa carta Pablo está diciendo: sí, la imagen es solo una imagen, un Dios falso, ¿verdad? De piedra, de lo que sea que la han hecho, es solo una imagen. Pero la adoración de un ser humano a esa imagen es un contacto con los demonios. Entonces la imagen es solo una piedra,
Pero la adoración, el darle el permiso de bienvenido a mi hogar, porque aunque tú no se lo digas así, cuando lo pones en una vitrina tú le estás dando la bienvenida al hogar. Y Pablo, escribiendo a los Corintios, le dice: la piedra, la imagen es solo imagen, pero la adoración nacida de un corazón creado para adorar a Dios, a esa imagen, hace un contacto con los demonios y ahí se establece un poder. Ahí hay una manifestación de poder, amén. Entonces, por esto a Dios le importaba también que quedara bien claro que Él estaba en pie y ese Dios falso estaba postrado a sus pies. Pero dice que a la mañana siguiente, pues cuando van, pues le ven postrado y habrán dicho: pobrecito, y lo levantan y lo vuelven a colocar en su lugar. Pero Dios no se queda ahí. Te he mostrado que estaba postrado y ahora te voy a mostrar de quién es el poder. Dice la Biblia que le corta la cabeza al Señor y las palmas de las manos y las deja a la entrada del templo. Es decir, para que sepan bien que esto no ha sido una caída de casualidad, que se cayó, que abrieron las ventanas y una corriente tiró a aquel Dios. No, que sepan que aquí mando yo. Postrado y las manos ahí en el templo. ¿Qué sucede? ¿Quién fue el que hizo todo esto? ¿Quién fue el que hizo todo esto? ¿La presencia de Dios? Ese arca simbolizaba la presencia de Dios y fue la presencia de Dios solita, sin necesidad de un pueblo que tal vez andaba rebelde, sin necesidad de nada de lo que ellos pudieran hacer, la que se hizo con un principado, con un Dagón, y lo dejó postrado delante de sus pies. El que derribó el poder fue Dios, la presencia. ¿Hasta aquí vamos claros? Pues llegados a este punto, el Espíritu Santo me dijo: quiero que compartas de esto, porque mi pueblo anda buscando estrategia en lugar de presencia. Qué triste cuando tú andas buscando estrategias para vencer el poder de Satanás. Cuando tú andas buscando, yo no estoy en contra de los estudios, siempre lo repito una y otra vez, y por favor, si hay alguien nuevo, si hay alguien que me escucha por primera vez, nosotros mismos impartimos un discipulado online. Yo estoy a favor de las estrategias. Lo que estoy en contra es de tener estrategias sin el estratega. Porque es el estratega número uno, nuestro Dios todopoderoso, el que te tiene que dar la estrategia. Pero Dios me estaba diciendo: es que mi pueblo, Ana, quiere dejarme a un lado, dejar la presencia y buscar la estrategia. Mira, aquel pastor imparte un curso de sanidad y liberación y ni siquiera se ocupan de Dios y están buscando fórmulas mágicas para que les vaya bien. ¿Entendemos? Las oraciones, no, mira, que aquella pastora entendida en liberaciones, entendida, tiene unas oraciones que te explica por pasos, y he conocido personas mandarme oraciones como si fueran rezos. Pastora, usted a la mañana al despertar, ore esto. Punto 1, punto 2, punto 3, y todo lo que la oración decía eran verdades de Dios, ojo aquí, pero de la manera que fue impartida era hechicería. Hechicería. Entonces Dios me estaba diciendo: van detrás de las estrategias. Mira, yo puedo en el nombre de Jesús sacar todos tus demonios, pero ellos van a volver. Eso lo dice la palabra. Ellos van a volver. ¿Y qué vas a hacer cuando vuelvan? Porque tu casa está ordenada, limpia y vacía. Cristianos sin presencia, buscando estrategias sin presencia. Yo no estoy en contra, como te digo, de estudios, de oraciones que dan en el blanco y de todo eso, siempre y cuando el estratega, el que lleva el poder, el que hace caer el principado, el que hace caer los problemas matrimoniales, el que hace caer los problemas con tus hijos, el que hace caer todas las obras de maldad, es el que te gobierna y te manda qué hacer. Porque entonces la presencia hará caer a Dagón. Esto nos hace entender que tenemos que dejar de buscar. Para el matrimonio voy mal y me tomo todos los libros que tienen que ver con problemas matrimoniales y visito a aquel sexólogo y aquel psicólogo y aquel consejero matrimonial. Todo está perfecto si Dios, el estratega, es el que te manda a visitar. Pero si tú lo haces al revés, lo que tú estás haciendo es dejar la presencia a un lado y atrapar una estrategia para que te resulte. Porque es que al otro le resultó, pastora, pero a ti no te va a resultar si tú has dejado al lado la presencia.
No te va a resultar, no te va a ir bien. No hay poder sobre su poder ni nombre sobre su nombre, pero tú tienes que encargarte de llevar ese poder, de vivir bajo ese poder. ¿Lo estamos entendiendo hasta aquí? El arca de Dios fue el que hizo esa presencia manifestada en ese templo, fue la que hizo caer el principado más grande. Entonces, cuando esos demonios vuelvan a ti, te van a encontrar con una casa adornada, limpia y que no está vacía, porque tú no vives de estrategia en estrategia, tú vives con presencia. ¿Cuál es el problema de todo esto que te he dicho? Que está de verdad a la orden del día, que me sorprendió muchísimo la persona que me envió esta oración, y era una oración tremenda, pero me sorprendió muchísimo porque sentí que Dios me decía: hechicería, te manda la oración para que la repitas como un rezo. En ningún momento te dijo que yo estaba en esa oración, que yo le dije de mandarte la oración. ¿Qué nos volvemos? Cristianos con amuletos. ¿Cristianos con qué? Con amuletos. Pero como el amuleto lleva el nombre de Cristo, ¿no te parece un amuleto? Cristianos con amuletos. ¿Sabéis qué hacía el pueblo de Israel en plena batalla? Primero que me sorprendió algo. Estaban en plena batalla con el arca. Y yo le preguntaba hoy al Señor y le dije: ¿pero eso no era lo que hacían los paganos? Porque tengo estudiado en la historia que los pueblos paganos, pensando que su Dios iba a combatir con otro Dios, pues cuando salían a la guerra sacaban a su Dios y se paseaban en la batalla con el Dios. Tal vez lo dejarían en algún lado, pero iba representando ese ejército. Entonces, cuando dos ejércitos batallaban y uno de ellos ganaba, se suponía que el Dios que llevaban había ganado al otro Dios y se lo llevaban. Entonces yo le estaba preguntando al Señor: ¿y cómo así que tu pueblo salió con la presencia? Salió con el arca, como si fuera un pueblo pagano más de la historia, a ver quién puede más. Pero yo ya me sabía la historia. Ese pueblo salió con el arca porque iban perdiendo en la batalla. Ellos no salieron con el arca, ellos salieron a la manera de Dios, pero Dios no les respaldó. Y cuando vieron que no tenían el respaldo de Dios, dijeron: bueno, pues llevemos el arca, que tal vez viene con nosotros el amuleto. Tal vez viene con nosotros el amuleto y nos da victoria. Y lo que tuvieron fue una derrota tan grande que hasta el amuleto que ellos pensaban llevarse lo llevaron. Era la presencia de Dios intocable, poderosa, que gobierna el universo, que lo gobierna todo. Y ellos lo expusieron como si fuera un amuleto. Pero es que ahora tú y yo solemos hacer lo mismo. La camiseta de Dios pelea por mí. Ocúpate de que no sea solo una camiseta. Ocúpate de que de verdad Dios pelee por ti, porque ese pueblo era el pueblo de Dios. Pero se les había olvidado que andar de una manera que no agradaba a Dios hacía que la presencia de Dios se esfumara. Dios siempre va a estar, pero no tiene por qué manifestarse a tu favor si tú estás en rebelión, si tú estás haciendo las cosas incorrectas, porque además esto haría que Él te envíe un mensaje contrario. ¿Tú haces las cosas mal? Tranquilo, yo peleo por ti. ¿No es ese un mensaje contrario? ¿Tú haces eso con tus hijos? Cuando los hijos hacen mal, se les explica, se les disciplina y se les devuelve al camino. Lo que no se hace es: el hijo hace mal y tú lo defiendes, lo agasajas, le dices: tranquilo hijo, sigue por ese mal camino. ¿Verdad que no? Pues con Dios es igual. Si tú crees que por llevar una camiseta de Dios pelea por mí, Dios va a pelear por ti, tienes la vida al revés, tú lo que tienes es un amuleto, y es mejor que tires esa camiseta porque se ha vuelto anatema en tu corazón. Cuando en una casa pone Betel, esta enseñanza yo creo que alguna vez os la di, porque cuando yo iba a comprar mi casa, Dios me dio una visión y en la puerta de mi casa había como un hierro, que así como de bronce. Yo todavía lo recuerdo, la visión era tan real, y ponía Betel. Y yo por mucho tiempo quise encontrar eso. ¿Y dónde lo puedo comprar? ¿Quién me lo puede forjar? Y empecé a angustiarme porque no estaba haciendo lo que Dios me había dicho en aquella visión. Mi casa no tenía puesto Betel.
Y un día el Espíritu Santo me dijo, es que tu casa en el mundo espiritual, todos los demonios ven que lleva Betel. Porque no es una casa que se vive como quiere, es una casa que se vive a la presencia de Dios, que se vive a la manera de Dios, que se vive bajo los decretos de Dios. Tu casa lleva Betel. ¿De qué me valdría a mí poner ahí con un herrero Betel y luego tener mi casa llena de contiendas, ser un nido de demonios, un nido de desprecio y menosprecio a los hijos? ¿De qué me valdría? ¿Sabes qué sería ese Betel? Un amuleto más. Te voy a decir algo que también es un amuleto que esta semana Dios me ministró fuerte con algunas personas de la congregación. Porque nos vamos, ¿verdad? Y ellas quedan pues con Yasmi, que tenía que predicar también Esther. Y estaban todas apuradas porque no sabían lo que iban a decir. Y Dios me habló, Yasmi, de ti y de Esther, que vosotras no sois mujeres que buscáis amuletos, porque por desgracia las hay. Dios me dio testimonio que sois mujeres llenas de presencia. Entonces no caigáis en los amuletos de la religión. Te voy a explicar el porqué. Muchas personas son llamadas a predicar y entonces buscan a Dios. Ay, ¿qué hago? ¿Qué predico? Cuando una mujer como tú, Yasmi, o como tú, Esther, están llenas de presencia de Dios, puedes ir a buscar, ¿verdad?, a trabajar con el Señor. Padre, dime de todo lo que tengo empapado dentro, que estoy llena de presencia, ¿qué es lo que voy a sacar? Amuleto sería no ocuparte de Dios y de pronto tienes que irle a evangelizar a alguien, tienes que irle a hablar a tu madre, tienes que venir a predicar, tienes que venir a ministrar y ponerte como una loca descosida a buscar a Dios. Eso no le agrada al Señor. Eso es un amuleto. Pero Yasmina y Esther son mujeres de presencia y te quiero impartir esto para que nunca lo olvides, Yasmi. Eres una mujer de presencia que solo tienes que abrir tu boca, ministrar y Dios habla en tu boca. Esther, abre tu boca, predica y Dios habla en tu boca. Dale ese aplauso a estas guerreras generales de Dios. Porque en esta casa sucede lo contrario. Son llenas de presencia y el enemigo les quiere decir mentira. Y yo veo en otras casas que están vacías y tienen que ir como el amuleto corriendo a llenarse de algo para ver qué doy. Amuletos. Pero ahora, entendiendo la enseñanza, ¿has visto cuántos amuletos tenemos? ¿Con cuántos amuletos tal vez incluso hemos querido caminar nosotros en esta tierra? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer realmente es meter la presencia de Dios en todo aquello que tú tengas problemas. ¿Que tienes problemas en tu matrimonio? Olvídate de buscar un libro aquí, un consejo allá. Eso está bien si primero has metido la presencia de Dios en tu matrimonio. ¿De qué manera? Si Dios dice que no tengas lecho con mancilla, no lo tengas. Si Dios dice que honres a tu esposo, hónralo. Si Dios dice que valores esa mujer como vasija más frágil, valórala. Eso es meter presencia en el matrimonio. Y cuando metes, puede ser que para algunos ajustes necesitas tus pastores en consejería, necesitas ciertas directrices, pero tú has metido presencia. En la economía igual. ¿De qué te vale tener toda una enciclopedia de estrategias, de libros que te hablan de cómo prosperar, si luego no diezmas y le estás robando a Dios? Si luego le haces trampas al gobierno y no le das al César lo que es de César, ni le das a Dios lo que es de Dios, y luego quieres prosperar. Mete presencia. Y luego tal vez Dios te traiga personas, consejeros, libros, lo que Él decida, la palabra que te vaya a direccionar. Bueno, vete por aquí, no has sabido hacerlo bien, te voy a enseñar. Es diferente. ¿Estamos entendiendo esto? Todos lo estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor para llevar esa presencia de Dios allá donde se necesite una solución, allá donde se necesite que un principado caiga, allá donde se necesite que un problema familiar por años caiga, se quiebre la maldición? ¿Qué mejor que llevar la presencia en uno mismo? Que la presencia de Dios impregne todo tu ser. Como te he hablado también, hay demonios que salen en el nombre de Jesús, como Él me mostró. Nosotros somos esos recipientes de barro, ¿verdad? Y contenemos la gloria de Dios. Pero a veces de verdad nos mezclamos con cosas que no nos tendríamos que mezclar y nuestras vidas quedan atadas.
Entonces Dios me mostraba que uno puede ser ese recipiente y hay una orden de Jesús donde la iglesia de Jesucristo está capacitada, está empoderada por Dios para decirle a un espíritu inmundo: sal de ese cuerpo que no te pertenece. Entonces ese recipiente tiene algunas cosas, tiene algunos trozos en sus aguas limpias que están enturbiando esas aguas. Y uno puede coger los trocitos y decir: fuera, fuera. Pero hay veces que esas aguas limpias se mezclan con polvos. ¿Habéis abierto alguna vez un sobre y has echado algún polvo donde se ha diluido completamente y el polvo no se ve? Ahí tú no puedes agarrar con unas pinzas y decir: fuera, fuera. Necesitas ¿qué? Presencia. Que todo tu recipiente esté lleno de presencia, porque esa presencia va a hacer repeler la tiniebla. Va a hacer que todo lo que no sea de su reino tenga que salir. Entonces esa presencia se puede mezclar con las aguas vivas, pero todo lo que no venga del reino va a comenzar a desbordar y a salir. Cuanto más presencia tú tengas, antes la impureza va a salir. Pero es que sucede que en esto también caminamos al revés. La Biblia dice: no apaguéis al Espíritu. No lo apagues y no lo contristes. Y venimos nosotros, los hijos de Dios, a apagarlo y a contristarlo. Vamos a leer Efesios 4:30. Dice: no contristéis al Espíritu Santo. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu. Y hay cristianos que en lugar de vivir llenos de presencia, viven apagando y contristando. Y yo te quiero explicar cómo se hace esto. Contristar al Espíritu Santo tiene que ver con pecados. Él es una persona. Y cuando tú pecas una y otra vez, deliberadamente, una y otra vez, Él no deja de amarte, pero Él se contrista, porque es una persona. Y apagar tiene que ver con no dejarle obrar o manifestarse a través de ti. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo aquí en la administración ha dicho a algunas personas: vete a abrazar a aquel hermano. Ay, vamos rápido a abrazarle, ¿verdad? Pero en otras ocasiones te dice: mira, de lo que tienes, abre la cartera, dale a aquel hermano que está en necesidad. Y uno hace: ¡ah! Eso es apagar. Porque tiene que ver con que Él se quiere manifestar, se quiere vestir de ti para hacer las obras en la tierra, para hacer ciertas cosas que están en el corazón del Padre en la tierra, y tú no se lo permites, tú se lo niegas. Entonces tú apagas al Espíritu. Y esta representación donde mejor se ve es en las congregaciones, donde no dejan que el Espíritu Santo haga lo que quiere hacer. Tal vez no son congregaciones con pecado y Él no está contristado, pero Él está diciendo: me estáis asfixiando, me estáis apagando, porque me quiero mover y no me dejáis. Me dais la bienvenida para sentarme en el primer lugar y dejarme quietecito en el lugar, por miedo al que dirán. Es que los nuevos, si hay una manifestación, ¿qué van a decir los nuevos? A los nuevos también hay que sacarles los demonios igual. No importa lo que digan. No importa, el demonio que se los lleve, Dios lo vuelve a traer para que sea sacado y no se vuelva a ir con él. No importa. Pero lo que tenemos que hacer es llenarnos de la presencia, sin contristarle por el pecado, porque entonces vamos a vivir con el espíritu contristado y va a estar apagado también, porque al contristarle lo vamos a apagar. No vamos a dejar que Él fluya a través nuestro. Tenemos que ser gente de presencia, amén. ¿Qué sucede cuando lo contristo y lo apago? Un cristiano que dice: bueno, yo tendría que ser un cristiano que vive lleno de presencia de Dios, pero he identificado que sí que le contristo a causa de pecados y sí que está apagado, porque muchas veces me ha mandado a hacer cosas y yo no he podido. Él no te va a juzgar, no te va a condenar, pero realmente se apaga. Y la Biblia dice: no apaguéis. Si dice no apaguéis es porque le podemos apagar. Y si dice no contristéis es porque le podemos contristar. ¿Qué sucede? Pues sucede que presencia tiene que ver con contristar, ¿verdad? Pero apagar tiene que ver con poder. Y cuando uno apaga al Espíritu Santo, resulta que el poder para vencer ciertos pecados no está.
El poder para vencer ciertos vicios no está. El poder para testificar, para evangelizar, no está, porque el denuedo es poder. Pero si tú has apagado el poder, porque apagar hemos dicho que tiene que ver con poder, con esa manifestación de Dios en una vida, con sobrenatural, con algo que Él no te pide darle un abracito al hermanito para darle un abrazo más. No, Él imparte en ese abrazo y hay sanidad, hay libertad, es poder. Pero cuando tú lo apagas, el poder no está. Entonces esto hace que tú no has podido manifestar a Dios para afuera, pero pronto vas a ver que tampoco se manifiesta para adentro. Y ese Dagón que solo cae con el poder de Dios se comienza a levantar. Y comienzas a ver que tu vida se llena de problemas porque la presencia no está. Lo contristaste con tanto pecado que se fue. Y se fue la presencia y se fue el poder. Por eso vivimos vidas tan atadas a Satanás. Vidas tan destruidas, siendo que somos los llamados hijos de Dios, luz en las naciones, la sal de la tierra. Pero no vivimos así. Hay una historia en el bautismo de Juan que me gusta muchísimo. Bueno, no es una historia, es lo que Juan dice en ese bautismo acerca de Jesús. Vamos a Juan 1, vamos al versículo 32 y 33. Dice: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y en el 33 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Fíjate qué curioso esto. ¿Por qué no vemos personas empoderadas, siendo que somos los llamados incluso a portar la presencia de Dios? El Espíritu de Dios es un regalo para nosotros. ¿Por qué no vemos? Juan el Bautista dice: yo vi a aquel que venía el Espíritu Santo como paloma y se posaba sobre él. Pero el que me había mandado a hacer todo lo que yo hago, es bautizar, me había dicho: sobre el que veas que desciende y permanece. Que desciende y permanece. Y nosotros vemos muchos cristianos sobre los cuales el Espíritu Santo desciende y no permanece. No permanece. Por eso tantos malos comentarios de: mira, sobre ellos se caen y sus vidas siguen igual. Sí, desciende, visita, ama, libera, transforma. Un segundo le duró, porque salen por esa puerta y no le hacen permanecer sobre uno. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es santo. Y hay muy pocos cristianos que toman el compromiso de vivir su vida en santidad. Habíamos dicho que nuestras casas, la habitación donde nos encontramos con Dios, es nuestro corazón. Y viene Dios y lo limpia, lo ordena y queda vacío para que su presencia lo llene. Pero muchos de nosotros queremos el calentón de la visitación, pero no queremos el sacrificio del permanecer en mí. No queremos el compromiso, queremos solamente el beneficio de un toque de Dios, del beneficio de una sanidad del Señor, del beneficio de qué bien me siento en la iglesia. Oye, realmente yo voy a ese lugar y me siento bien. Pero eso no es tener un compromiso con Dios. Eso es que te encanta la visitación del Espíritu Santo sobre ti. Porque además por gracia Él reparte. Y aquí nos beneficiamos todos. Y está su presencia. Pero cuando te vas para tu casa, la paloma se esfuma. Se esfuma por tus pecados, se esfuma por tu manera de vivir, se esfuma. Porque para que permanezca tú tienes que llevar una vida de santidad. Una vida manteniendo limpia la habitación donde tú te encontraste con Él y Él quiere permanecer. No quiere ser de paso, no quiere visitar. Además, cuando llega a los lugares, Él te dice: lo arreglamos juntos. Me encanta esta parte de Dios. Veo una vida sucia, destruida, con pecado.
Y no empieza a señalarle, mira lo que has hecho. Empieza a señalar lo que molesta, los muebles que molestan en la habitación para que los dos, la persona y Dios, puedan habitar. Molestan estas críticas. ¿Te parece si sacamos este mueble viejo? Lo llevaba tu abuelita, lo llevaba tu madre. Lo sacamos. Pide permiso. Y nosotros muchas veces hacemos como yo os mostraba antes en la visión. Abrazamos muebles viejos, apolillados. Abrazamos cosas sucias porque no nos queremos desprender de ellas y no nos damos cuenta que nos enfocamos tanto en abrazar lo sucio que la persona más limpia, más poderosa, más valiosa que tú vas a tener comienza a esfumarse. Comienza a esfumarse porque lo estás contristando con tu pecado. Porque no vas a dejar que se manifieste a través de ti, porque Él no se va a manifestar a través de una persona que no quiere cambiar. Él se va a manifestar a través del que le dice, heme aquí, ayúdame, yo soy un necesitado de ti. Por eso antes decía, yo no te estoy pidiendo ser perfecto para ser los brazos de Dios para dar un abrazo. Son cosas diferentes. Te estoy pidiendo obediencia a Dios. Si necesita tus brazos para abrazar a tu mujer, no me digas el enfado que habéis tenido en casa, porque tal vez ese abrazo trae la reconciliación. Obediencia a Dios. Porque el que se enfuruña y dice, pues no, porque mira lo que me hizo. Estás agarrándote al mueble de la falta de perdón. Y Dios lo que quiere es limpiar tu habitación. Y yo sé que aquí muchos vienen con el ceño fruncido contra las esposas, contra los esposos. Y Dios no se sorprende por eso, ni le pilla por sorpresa. Ay, fíjate ese líder cómo vino hoy. ¿No tú piensas que le vas a sorprender a Dios? Dios ya te escuchó todo lo que le dijiste en tu casa. Ya escuchó todo lo que ella te dijo en tu casa. Pero es que Dios no es el Dios del rencor, es el Dios de la solución. Y tú llegas a la iglesia donde está el amor, el poder, la presencia que hace caer ese principado en ti, que hace caer esa debilidad en ti. Para eso está Dios. Llena mi habitación, hazlo ahora. Te verá desnuda, desnudo. Te verá desnuda, desnudo si tú le dejas. Porque Él ya conoce tu desnudez. No hace falta que te vistas con harapos de mentira, con apariencias de piedad. ¿De qué te vale venir con una vida destruida y aquí hacerte el santo delante de los hermanos, la santa delante de las hermanas? Desnuda tu corazón delante de Dios, de aquel que te puede santificar. Y ahora te voy a decir algo, esposo, esposa. No vuelvas a señalar a tu mujer, a tu pareja, a tu marido. Cristiano, vaya cristiano. No le vuelvas a señalar porque te estás poniendo de parte de Satanás. Ella es cristiana, él es cristiano. Tal vez tiene una debilidad, tal vez está luchando con algo. Pero tú no vayas a avivar el fuego del infierno en ella o en él. No lo vayas a avivar. Ponte del lado del Señor y declara sobre esa vida, eres un general, tú eres una mujer de reino, tú eres la mujer virtuosa. A mí no me importa lo que estás haciendo ahora porque esas no son las obras que tú tienes que hacer. Tú eres una mujer de Dios, un hombre de Dios. ¿Verdad que la buena palabra aplaca la ira? Llénate de presencia, porque todas estas cosas también suceden o son fáciles de hacer con la presencia, no con la estrategia. No con las fuerzas de uno. Presencia. Voy a pedir, por favor, la adoración venga, porque voy a llamar rápidamente a todas esas personas que dicen, yo quiero llevar un estilo de vida así. Quiero que el Espíritu Santo descienda sobre mí y repose sobre mí, que se quede, que me ayude a limpiar mi habitación, a llenarla, que me empodere para hacer aquello que tengo que hacer para Él, no para mi propia gloria, sino para su gloria. Que haga de mí lo que Él pensó hacer cuando la fundación del mundo se dio y yo ya estaba en el corazón de Dios, en los sueños de Dios. Eso que pensaste de mí es lo que quiero alcanzar. Y para eso necesito presencia. Presencia. Llénanos, Señor.
Llénanos de ti, porque no lo vamos a volver a estropear. No te vamos a volver a espantar con nuestros pecados, con nuestros hábitos. Vamos a pedirte ayuda para ordenar, para limpiar, y después vamos a cuidar tu presencia, que es la única que tiene el poder de hacer caer en mí cualquier demonio que se quiere levantar a controlar mi vida. Yo declaro que la presencia de Dios hará caer todo espíritu inmundo que quiere controlar, gobernar, enseñorearse de mí, porque yo ya tengo un Señor. Y entrará en la habitación de mi corazón y hará caer ese principado, como lo hizo con Dagón. Llena mi habitación ahora. Llena mi habitación ahora. Te bendigo para tener encuentros con Dios que llenen tu vida, llenen tu corazón, llenen tus pensamientos. Yo te bendigo, iglesia. Que la presencia de Dios se manifieste hoy en ti, en tu hogar, en tu matrimonio, en todo aquello que necesita una solución. La presencia de Dios hará caer a Dagón. Y si has buscado estrategias, si has ido detrás de oraciones mágicas, si has ido detrás de amuletos, de frases en una pared, de frases en una camiseta, y no has vivido a la manera de Dios, pero has querido el beneficio de Dios, pide perdón. Dile: yo no soy alguien que anda buscando estrategias, yo no soy alguien que porta amuletos, yo soy alguien que vive presencia. Yo soy alguien que quiere llenura. Yo soy alguien que quiere impartir presencia. Los pastores que me ven, pidan perdón al Señor por las veces que han ido detrás de un amuleto, a buscar, a ojear qué puedo hablar, sin ni siquiera consultar a Dios qué quieres hablar. Eso no es buscar presencia. Eso es querer salvarte las espaldas y buscar un amuleto que te vaya a dar la solución para el momento. Pide perdón al Espíritu Santo, porque Él es una persona y Él se contrista y Él se apaga, y lo que necesita un hombre, una mujer de Dios, es el fuego de Dios sobre ella, sobre él. Porque entonces no tendrás mucho que hablar y Dios hablará en ti. No tendrás mucho que hacer y Dios hará en ti. Tú pasarás y Él pasará contigo. Tú pondrás manos y la mano del Señor detrás se pondrá contigo. Nadie puede en sus fuerzas liberar, sanar, transformar, bendecir. Nadie puede en su poder hacer nada para que el reino de las tinieblas retroceda. Solamente la presencia de Dios en alguien puede hacer que esto suceda. Entonces creo que aquí tenemos que soltar amuletos, aquí tenemos que pedir perdón, aquí tenemos que soltar muchas de las cosas que hemos llevado con nosotros en lugar de portar la presencia. Yo le pido perdón nuevamente, Padre, por cualquier momento de mi vida que yo haya ido detrás de alguna de estas cosas y te haya dejado a un lado, porque tú eres todo lo que yo necesito. No solamente para el ministerio, para una predicación, como madre, como esposa, como amiga, como pastora, como ciudadana. Es a ti que yo necesito. Y yo te pido perdón si en algún momento, Señor, yo te he ofendido, te he contristado, o he apagado tu mover, tu poder, tanto en esta congregación como en mi propia vida. Te pido perdón. Reconozco que hay enemigos que no voy a poder vencer si tú no los vences en mí. Por eso anhelo tu presencia y anhelo tu poder. Y en el nombre de Jesús es que yo pido y clamo por ello. Ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios, porque Él tiene grandes cosas para ti, pero no has podido fluir sino en lo poco, en lo escaso, en la migaja, porque si Él no te enseña a hacer las cosas a su manera, tú portarías un poder, un fuego extraño que Él no quiere que tú portes. Hoy es un buen momento para que nos unjas, que nos impartas ese fuego abrasador.
siempre es un buen momento. Pero creo que hoy estás encontrando, Señor, arrepentimiento genuino en los corazones. Estás encontrando entrega. Estás encontrando. Pídele perdón también. Los líderes de las casas de paz. Sois hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios. Cuando te has apurado por ir a buscar algo, es porque has pensado que es en tus fuerzas y no en las de Dios. No te ocupes tanto de un martes o de un miércoles o de un jueves. Ocúpate de una semana en presencia. Y ese poder se impregnará en ti aunque Dios no te diga nada y aunque tú no le digas nada. Solamente por estar tú quedarás impregnado, impregnada. Y cuando vayas a impartir, verás qué fácil es que Dios fluya en ti. Porque una sola palabra, la palabra certera, traerá libertad al cautivo. La palabra certera traerá sanidad al herido. La palabra certera hará que esa persona no convertida convierta sus caminos a Dios. Y entonces la gloria nunca te la llevarás tú, se la llevará Dios. Si este vídeo te ha bendecido, estoy segura que los nuevos podcasts de Cielos Abiertos, Conversaciones con Dios, te van a bendecir. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete. Y cada martes os espero a la 1:00 PM aquí, horario en Canarias.